Dios le bendiga, hermanos, audiencia y a todo aquel que esté en estos momentos entonizado con esta escuela dominical y aquí conectado con Radio Manantial en Cristo. Un saludo a los hermanos de la iglesia, a los hermanos que están en otros países y en otros lugares. Es un privilegio para mí esta mañana hablarle un poco sobre este gran acontecimiento el tema de esta lección de hoy, la tumba vacía. El Salvador vive, ¿verdad? Y esa es una expresión de gozo, es una expresión alentadora. Y vamos a ver, ¿verdad? Tratar de resumir tantas cosas que acontecieron y lo que esto realmente significa, ¿verdad? Y el valor que tiene este evento para la fe cristiana, para el cristianismo, para aquellos que siguen y que son discípulos del Señor, la importancia que tiene este gran evento. Saludamos a todos y a aquellos que están también enfermos y que están pasando por crisis, por dificultades, pues también, ¿verdad? Le pedimos al Señor fortaleza en este día para ellos y que Dios, ¿verdad?, ministre sus vidas a través de esta palabra en estos momentos difíciles que estamos viviendo, ya que la palabra del Señor es la fuerza, la esperanza, es tantas cosas de beneficio, de bendición a nuestras vidas, ¿verdad? Que es lo creo yo, lo más importante que debemos estar aferrados en estos días que estamos viviendo es a las promesas que están en la palabra del Señor. Estamos estudiando en esta mañana el tema la tumba vacía, el Salvador que vive, y estamos en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Sabemos, el Evangelio según San Juan es el Evangelio más íntimo, porque es el Evangelio más personal, es el Evangelio más teológico, es el Evangelio del escritor llamado Juan. Él no menciona su nombre, pero unas cuantas veces se menciona el amado y da a entender en una segunda persona que el autor y que él estuvo en todos estos eventos. Fue testigo ocular, ¿verdad? Y presenció muchos de estos momentos de intimidad que tuvo el Señor, que los demás evangelios no los presentan ni nos dicen nada de ellos, pero que Juan, siendo miembro del círculo íntimo de Jesús, tuvo más acceso a estos momentos de intimidad que el Señor estuvo con ellos, y son muchos los acontecimientos que Juan los narra en su evangelio que no están en los otros tres evangelios. Y es bien importante, ¿verdad?, esta observación, porque él es testigo, ¿verdad?, ocular y presenció estos momentos de que él habla ¿verdad? Y presenta este gran tema de la resurrección. La resurrección de Cristo es la base, es el fundamento de la fe cristiana, porque una de las promesas que más de reverencia tiene la Biblia es la vida eterna. ¿Qué sucede después que nosotros morimos? Y en eso, pues la gente, ¿verdad?, es que está interesado en saber. Y tenemos a un líder que siempre habló de vida eterna y siempre ofreció vida eterna. Dice capítulo 16, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una
de las promesas, es una de las bendiciones, es uno de los beneficios que tenemos el creyente de cuando aceptamos el evangelio del amor de Jesucristo en nuestras vidas, esa promesa de vida eterna. Pero imagínense que el que ofrece vida eterna, como pasó con nuestro Señor Jesucristo, Él ofrece vida eterna, pero también ofrece un sacrificio en la cruz del Calvario. También ofrece un sufrimiento que Él tenía que pasar. Él también nos cuenta unos acontecimientos que tenían que suceder en su ministerio terrenal, que garantizaban primeramente que el hombre fuere perdonado de sus pecados y también que garantizara que después que el hombre muriera hay una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Pero es bien importante, ¿verdad?, que el nacimiento de Cristo es importante. Es bien importante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque sin ese sacrificio no hubiese redención, no hubiese el perdón de los pecados, el lavamiento de nuestros pecados. Como dice su palabra, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero no hubiese sido de mucha importancia, aunque es bien importante el sacrificio de Cristo, que Jesucristo hubiese sido crucificado y que se quedara muerto en la tumba y que nunca hubiese resucitado. Entonces, ¿cómo Él iba a ofrecer vida eterna a sus seguidores, a sus discípulos? ¿Cómo Él iba a ofrecer vida eterna cuando Él mismo no pudo levantarse de entre los muertos? Entonces, este acto de la resurrección, este gran milagro de la resurrección de Cristo, es la base fundamental del cristianismo. Es donde está basada nuestra fe. Es donde está basada nuestra esperanza. Servimos a un líder que nos prometió vida eterna. Y nosotros pudimos, ¿verdad?, y sentimos y sabemos por las evidencias de las Escrituras que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Qué maravilloso es el Señor. Por eso en muchas partes de la Biblia, en los evangelios, en las epístolas principalmente, el apóstol Pablo le da tanta importancia a este evento porque es el fundamento de nuestra fe. Es la esperanza del creyente. Es por lo que nosotros vivimos ahora, es por lo que nosotros hacemos ahora. Está todo basado en esa esperanza de que un día viviremos para siempre, con Cristo para siempre, porque Él venció la muerte. Es las primicias de los que van a resucitar por medio del milagro de la resurrección. Tenemos a unas mujeres en la lectura bíblica, resumiendo porque no nos da tiempo de hablar versículo por versículo. Pero encontramos unas mujeres y una de ellas, la principal, la que más sobresale, se llamaba María Magdalena. Dice que esta mujer, reunida con otras hermanas, con otras damas, mujeres, otras del mismo nombre, María, con ellas, como dicen los demás evangelios, fueron de mañana a un oscuro, el primer día de la semana. El Señor había sido puesto en una tumba. En aquel tiempo las tumbas eran grandes. Tenían espacio para caminar dentro de ellas. Pero a estas tumbas también se le ponía una piedra enorme en la entrada. Tal parece que la piedra que pusieron en la tumba de Jesús era una piedra bastante ancha, pero no muy alta. Entonces, por eso es que en algunos versículos la Biblia dice que María se inclinó para mirar adentro, y dice que Juan también se inclinó para mirar adentro, porque a pesar de que la entrada era un poco ancha, no era muy alta. Pero lo importante es que estas mujeres iban con la intención de ungir el cuerpo de Jesús con especias aromáticas, ya que en el día de sábado
el viernes, ya a las 6 ya empezaba el otro día o el día de reposo y ya no les daba tiempo de hacer esto. Entonces el sábado tenían que guardarlo. Entonces el día que le tocaba era el tercer día, que sería entonces domingo. Entonces la Biblia dice que muy temprano, de madrugada aún oscuro, dicen algunos otros evangelistas, dicen que vinieron a la tumba de Jesús, pero dicen que al mirar la tumba encontraron que la piedra había sido movida. Esto es algo bien importante, porque la piedra que habían puesto a la entrada del sepulcro, no hablamos de una piedra de 30 libras ni 40 libras. La arqueología nos dice que estas piedras podrían llegar hasta pesar 3 toneladas. Mira, hermano, 3 toneladas. De 1 a 3 toneladas. Pensé que era 1, 2, así fuera una, fuera demasiado pesada para un grupo de mujeres. No importa que fueran 4 o que fueran 5. Era muy difícil para ella, quizás imposible, mover esta piedra. Cuando ellos llegan al sepulcro, encuentran que la piedra ha sido removida. Ahora, cuando ellas ven la piedra removida, María mira hacia adentro y ella pensó, dice que María fue siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y entonces corrió y fue a Simón Pedro y a los otros discípulos. Cuando ella ve la piedra removida, lo primero que ella pensó es que se han robado al maestro. Porque ella ni llega a ir adentro de la tumba a averiguar, según el Evangelio de Juan. Dice que ella se asombró de que la piedra estuviera quitada. Vinieron pensamientos y ella dijo, Pedro tiene que saber esto, y los discípulos, y va corriendo donde Pedro a decirle que se han robado al maestro. Es algo bien importante, hermano, que nosotros pensemos, porque el Señor le dijo a sus discípulos en 2 o 3 demás ocasiones, le habló de que le era necesario a él y padecer y morir en la cruz del Calvario y ser maltratado y ser injuriado y ser crucificado y ser actuado con muchas cosas hacia él, pero que al tercer día él iba a resucitar. Es bien importante, ¿verdad?, notar que los discípulos y los que estaban alrededor se olvidaron de esta promesa. Todos se olvidaron de esta promesa que el Señor había dicho delante de ellos y delante de las autoridades. Como en cierta ocasión le dijo, ustedes me piden señal a mí, pero yo no le voy a dar señal. La única señal que yo le voy a dar a ustedes es la señal de Jonás. Que Jonás tuvo 3 días en el vientre de aquel gran pez. Así yo estaré en la tierra 3 días y me levantaré en el tercer día. Él le dijo en cierta ocasión que él destruía el templo en 3 días y en 3 días, que él destruía el templo y en 3 días él lo volvía a edificar. Hablando de su templo, de su cuerpo. Y le dijo en unas cuantas ocasiones a los discípulos que él iba a Jesús, pero a ellos se los olvidó. Porque ellos estaban enfocados en otra cosa. Ellos estaban enfocados en un reinado terrenal de Jesús. Ellos pensaban ser librados de la esclavitud de los romanos. Por eso fue que cuando el Señor le dice a Pedro, yo tengo que ir a Jerusalén y ahí me van a crucificar, ahí yo voy a morir. Pedro se le opuso y le dijo, ¿cómo es que eso que tú vas a Jerusalén? Tú no puedes hacer eso. Y el Señor tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás, porque me eres un estorbo. Es decir, que los discípulos no estaban enfocados
Se le habían olvidado las promesas de Dios. Se le habían olvidado aquellas palabras por estar enfocados en otras cosas. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros en estos días. En estos días que estamos viviendo, ¿verdad? Y estoy tratando de resumir porque si sigo por los versículos no voy a terminar hoy. Pero si nosotros, ¿verdad?, tomamos esto, por ejemplo, aprendiendo de las cosas negativas que ellos hicieron para hacerlas positivas en nosotros. A ellos se les olvidó estas promesas y le causó muchos problemas. Le causó mucha tristeza. Le causaron muchos lloros, muchas dudas, por no haber estado atento a lo que el Señor le prometió. Por no haberle dado mucha importancia a lo que el Señor le prometió. Por eso es importante que nosotros le demos importancia a las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en estos momentos, especialmente en estos momentos de crisis que nosotros vivimos. Es bien importante que usted entienda lo que está escrito en la palabra del Señor. Todo lo que está escrito, dicho por el Señor en su palabra, tendrá su cumplimiento. Las promesas de ayuda, las promesas de bendición, las profecías de los eventos que van a suceder antes de su venida. Todas estas cosas nosotros tenemos que estar atentos a ellas, porque las dijo el Señor. Y un olvido de estas promesas, un olvido de estas cosas que el Señor nos ha prometido a nosotros por medio de su palabra, nos puede causar inseguridad, nos puede causar desconfianza. Y la desconfianza produce inseguridad y la inseguridad produce temores, produce miedos, produce llantos, produce desesperación, produce ansiedad. Por eso es bueno que nosotros estudiemos la palabra del Señor y especialmente estos momentos que nosotros estamos viviendo. Son momentos que no están sucediendo por casualidad. Son eventos que el Señor los dijo en su palabra. Tenemos que leer el capítulo 24 de Mateo. Las profecías de Daniel, de Apocalipsis. Todas estas cosas están escritas en la palabra del Señor. Y nos dicen y nos advierten y nos dicen que son principios de dolores. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas las palabras que Dios ha dicho no pasarán. Ni aun un tilde, una coma, será dejada pasar por alto en lo que el Señor ha dicho en su palabra. Si estas mujeres, si estos discípulos le hubiesen puesto atención y se hubiesen enfocado en las palabras y en las promesas que el Señor le había dicho y no hubiesen estado enfocados en otras cosas que no eran de importancia porque el Señor no le dio importancia, porque ellos le daban importancia, no hubiesen tenido tanta confusión, no hubiesen pasado por tantas tristezas, por tantas inseguridades. Pero qué bueno que es Dios, ¿verdad? Que Él nos conoce. Y a pesar de que estos discípulos pasaron por estas dudas, por estas circunstancias, Él estuvo siempre pendiente de sus necesidades. Y a pesar, ¿verdad?, de que en ciertas ocasiones Él les censuró, pero siempre estuvo ahí para fortalecerlo y consolarlo, porque Dios conoce cómo somos nosotros. Dios sabe quiénes somos nosotros. Dios sabe cómo nosotros actuamos en las ciertas circunstancias de la vida, cómo las enfrentamos, cómo a veces tenemos temor, miedo, cómo a veces tenemos temores, lloramos. ¿Cuántas veces el Señor vino donde habían situaciones de lloro? Y el Señor viene y dice, ¿por qué lloran? No lloréis. O sea, que vino siempre a darnos una ayuda, a darnos un consuelo en los momentos difíciles. Y la Biblia dice que estas mujeres fueron corriendo. Pedro y Juan vinieron al sepulcro
para ver si lo que había dicho María Magdalena, una mujer que a pesar de que estaba un poco confusa, era una mujer que estaba haciendo eso porque amaba al Señor. Amaba al Señor porque estaba mostrando el agradecimiento, lo bueno que aquel maestro había sido con ella. La había liberado de 7 demonios, como dice Lucas, y le había hecho libre. Había cambiado su vida. Había cambiado su forma de ser. Aquella vida de tristeza, imagínense, con 7 demonios. Uno es suficiente, ya tenía 7. Y de los 7 fue liberada. Y ella sentía agradecimiento por ese maestro. Y en medio de ese agradecimiento quería mostrarle su amor, ¿verdad? Quería demostrar que estaba agradecida del Señor. Por eso es verdad que hay personas, la Biblia misma nos dice que aquel que se le perdona mucho, a ese que se le perdona mucho más ama. Por eso es que a veces vemos personas que tienen diferentes experiencias con el Señor. Y por eso es que a veces vemos diferentes clases de personas en la congregación. Los muy bien agradecidos, los que lloran, los que se lamentan. Y otros que sí que están agradecidos, pero son pasivos. Pero hay otros, especialmente en el sexo opuesto, en el sexo femenino, ¿verdad? Y eso es obvio y se deja notar que la mujer tiene siempre un sentimiento de amor, de profundidad, de más intimidad con su maestro y trata de demostrarlo en una forma más especial que muchas veces los caballeros. No quiere decir que los hombres no sean agradecidos, no seamos agradecidos, pero el sexo, la mujer tiende siempre a demostrar una inmensidad en su amor y en una forma diferente. Y estas mujeres estaban agradecidas, estaban llorando, estaban desesperadas. Dice que Pedro y Juan llegaron al sepulcro. Juan llegó primero, Pedro venía un poco. Pero dice la Biblia que cuando Juan vino y se inclinó, lo dice aquí, ¿verdad? Y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa, refiriéndose Juan a él mismo que Pedro. Y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan miró, se inclinó a mirar y vio los lienzos, pero no entró. Se quedó en la puerta. Se conformó con solamente entrar a la puerta, inclinarse y mirar. Pero Pedro, que venía un poco atrás, no solamente se inclinó, sino que pasó la entrada y fue más adentro al sepulcro. Qué bello, ¿verdad? Qué bello. Podemos estar hablando de lo que significa esto, de lo qué significado podría tener nuestra vida espiritual, nuestra intimidad con Dios. A veces, ¿verdad? Y es cierto que cuando nosotros nos metemos más profundo con Dios, de más cerca podemos ver su gloria. Y a veces podemos, mientras más profundo usted se mete con Dios, las cosas las ve mejor, las cosas las ve más claras y empieza a reconocer en una profundidad más íntima de quién es el Dios que tú le sirves. Pedro fue más adentro y vio más. Dice que Simón Pedro, ¿verdad? Y dice cuando llegaron, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos. Pero también, no solamente Pedro vio los lienzos, sino que vio también el sudario, donde tenía puesta el Señor su cabeza. Que lo vio completo. Pudo ver el paisaje completo, donde estaba su cabeza, donde estaba lo demás de su cuerpo. Y pudo notar, y es notar que aquello estaba en orden, dado a entender que el cuerpo de Cristo no había sido robado. Porque nadie que se roba
un cuerpo en aquel tiempo le iba a dar tiempo de poner las cosas en su lugar. El que viene a robar se lleva todo y no está pendiente de arreglar cosas. Dice aquí, ¿verdad? Que el lienzo estaba envuelto como si hubiesen sacado el cuerpo, ¿verdad? Y lo hubiesen entonces acomodado. Y las tiras en su lado y el sudario en otro lado. Dado a entender que el Señor estaba dándole evidencias físicas a sus discípulos para que ellos pudieran entender que Él no había sido robado, sino que había sido levantado, que se había resucitado de entre los muertos, que se había levantado con poder y que aquella piedra no había sido movida porque fuera necesaria para que Él saliera. Aquella piedra fue movida para que fuera de evidencia, para que ellos pudieran ver que el que habían enterrado ahí ya no estaba. Había resucitado. Aleluya. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Qué poderoso es el Señor. Dios no necesitaba mover aquella piedra para que su Hijo se levantara de entre los muertos. Aquella piedra fue movida como evidencia para nosotros, para los discípulos, para que ellos pudieran ver y entender que realmente su maestro había resucitado. Luego habla con María, y ustedes saben lo demás de los versículos, que no me da tiempo de explicarlo porque el tiempo ya está pasando. Pero lo que podemos ver aquí es, ¿verdad?, el poder, ¿verdad?, que tiene la resurrección de Cristo. El cumplimiento de sus palabras. Dice que después de este acontecimiento, el Señor se le presentó más de cuántas veces se le presentó al Señor a sus discípulos. Estuvo 40 días con ellos, apareciéndosele, reuniéndose con ellos, dándole a entender que Él había sido resucitado, para que ellos pudieran llevar este evangelio, un evangelio con evidencia, un evangelio con poder, un evangelio que ellos mismos habían experimentado esa evidencia de que no solo habían contado que Cristo había resucitado, que no habían hecho un cuento de la resurrección de Cristo, sino que verdaderamente Jesucristo había resucitado y había estado con ellos y se había presentado con ellos y le evidenció físicamente que el Señor había resucitado en un cuerpo glorificado. Y eso es lo que nosotros creemos. Y eso es lo que predicamos. Que el Cristo que nosotros predicamos es un Cristo que vive y reina para siempre. Que nosotros tenemos aún la tumba donde Cristo fue sepultado. Pero la única diferencia que ahí no están los huesos de un maestro, que ahí no están los huesos de un gran profeta, que ahí no están los huesos de un gran hombre, de un gran maestro. A esa tumba está vacía porque Cristo se levantó de entre los muertos, cumplió una vez más su palabra, cumplió su promesa. Él dijo que iba a resucitar y resucitó al tercer día. Y no solamente lo creemos porque la Biblia lo dice, sino porque lo sentimos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Creemos y sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Si Él no hubiese resucitado, no sintiéramos nosotros la presencia del Espíritu Santo. No hubiésemos nosotros sido bautizados. No hubiésemos nosotros haber sido regenerados por la obra del Espíritu Santo si Jesucristo no hubiese resucitado de entre los muertos. La iglesia tiene que proclamar esas buenas nuevas de paz. Cristo vive y tenemos que evidenciarlo con nuestras vidas. Cristo ha cambiado nuestras vidas. Sentimos su presencia. Va en el camino con nosotros. Ha enviado el Espíritu Santo. Si no hubiese resucitado, nosotros no sintiéramos la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos redarguye, nos guía, nos consuela. El Espíritu Santo es el que nos da fortaleza en estos mismos momentos para llevar estas circunstancias, estas situaciones que están pasando en el mundo. El mundo está turbado. Los gobiernos no hallan qué hacer. No encuentran solución. Ellos dicen que tienen solución, pero no la tienen. No hay solución. Están confundidos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no han mirado lo que dice la palabra del Señor. Pero la iglesia que ha creído en Cristo,
en un Cristo crucificado y en un Cristo resucitado entre los muertos y en un Cristo que dijo que iba a venir. Y si Él dijo que iba a venir, Él va a venir, porque Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Y después les dijo a sus discípulos en el último día que estuvo con ellos: ustedes ven cómo ha sido levantado al cielo, así mismo ha de venir en una nube con poder y gloria. Y la iglesia espera ese momento que Cristo hizo esa promesa, esperándole y siguiéndole y siéndole fiel a Dios y creyendo en sus promesas y no olvidándonos de esas promesas que el Señor nos dijo. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Él dijo que viene de nuevo y así mismo lo hará. Vendrá de nuevo y levantará a su iglesia para que donde Él está, nosotros también estemos con Él. Y eso será pronto. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y en esta mañana te presentamos a un Cristo vivo. A un Cristo que puede cambiar tus circunstancias. Que puede cambiar tu vida entera. Y no importa por dónde estés pasando. La Biblia dice que tú estás muerto en delitos y pecados si no has conocido a Cristo. Pero si conoces a Cristo, en ti hay un proceso también de resurrección. Porque eres sepultado en la cruz con Cristo y resucitado en una nueva criatura en su resurrección. Así que pasas también por el proceso. Y en este día, si tú estás muerto en delitos y pecados, hoy puedes también resucitar y tener la esperanza de vida eterna que Cristo le ha dado a aquellos que le han aceptado como su Salvador. Hacemos una oración. Si quieres aceptar a Cristo en esta mañana, de resurrección, de victoria. No celebramos la muerte de Cristo, celebramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra a ti porque tú vives. ¿Sabes por qué tú vives? Porque ahora mismo te siento en mi vida. Ahora mismo te siento en mi ser. Siento tu presencia. Y en los momentos difíciles que estamos pasando, yo sé que tú estás con nosotros. Como poderoso gigante. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te presentamos aquellas vidas que en esta mañana han reconocido que tú vives. Pero que a pesar de que reconocen que tú vives, viven muertos todavía en delitos y pecados. Pero hoy tú les has prometido por medio de tu palabra que ellos también pueden resucitar a la vida eterna, a la vida nueva por medio de la generación del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que si hay alguno aceptando este mensaje, aceptando esta fe de que tú vives y que vienes de nuevo, ellos puedan sentir el perdón de sus pecados y que ellos, sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Y aquellos que están enfermos, aquellas familias que están atribuladas por momentos difíciles, familiares, te pedimos, Dios, que les consueles. Que ese Espíritu Santo que ha prometido ser nuestro consolador, que tú eres Padre de misericordias, el Dios de misericordia, te apiades de ellos y les consueles y que ahora mismo puedan sentir el abrazo tuyo, la presencia tuya alrededor de ellos, que le dice: no temas porque yo estoy contigo. Te doy gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia y bendigo al pueblo de Dios en esta mañana y que Dios se glorifique en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.